que bueno, ayer tuve la delicia de escuchar una doctora en ciencias sociales que decía, no tienen nada de separación, esto fue una independencia, porque también la iglesia lo aceptó, y lo aceptó de mucho agrado. Así es, en la época juarista, a diferencia de otras épocas, que ya se le quería poner el cuello o en el cuello o a la yugular o el pie en el cuello a la iglesia, pues se hizo una independencia. Entonces no se debió haber llamado separación. Ayer me entero y toda mi vida había estado yo pues en la imaginaria de que era separación, así como una cosa muy drástica, ¿no? Pues al final de cuentas también hablaron la iglesia y hay un arzobispo por ahí afamado, que ya les tendré yo esa historia, acerca de que estaba muy contento porque se habían dado así las cosas en nuestro país. Vaya, son de esas sensaciones que uno no sabe, que los católicos parecen conservadores y no eran. Los conservadores tampoco, muchos de ellos por supuesto que eran católicos, pero no todos los católicos eran conservadores. Y miren, muchas cosas que va entendiendo uno con el tiempo y va uno quitando mitos y sustituyendo la historia actual, pues lo que conoce uno a la fecha, pues vayan a ustedes a saber, digo, para hacerles un parangón, resulta que el Titanic que se hundió no era el Titanic, era su hermano. Imagínense, ¿no? Hay mitos que se tienen que romper. ¿Quién nos cuenta la historia y por qué no las cuenta así? Pues nosotros tenemos que descubrir, y ahora a raíz de los nuevos inventos o avances tecnológicos, pues conocemos más detalles de la historia, ¿no? Y finalmente, el 131, la facultad privativa de la Federación, cuáles son aquellas reglas exclusivas para la Federación. El 132, sujeción a la jurisdicción, a los poderes por los cuarteles, almacenes nacionales de depósito y demás. El 133, el alcance de la Constitución y las leyes del Congreso. El 134, cuáles son aquellos recursos económicos para la Federación, estados y municipios, de acuerdo a todas las leyes que se van anualmente aprobando, las leyes de ingresos, de egresos de la Federación, por supuesto gasto, ingreso, esas leyes, pues lo que no está previsto en estas leyes no se puede pagar, y lo que no llegue a Hacienda, menos. Artículo 135, la Constitución puede ser adicionada o reformada. Y me despido ya de la Constitución, nos vamos a dedicar a otra cosa. Artículo 136, la Constitución nunca pierde su fuerza ni su vigor, pase lo que pase. A menos que haya una revolución y que haya otro Congreso Constituyente que se sustituya a nuestra Constitución actual, que pues dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que cuando él termine su gestión en 2024, veremos si habrá una nueva Constitución. Bueno, para mis amigos que es la primera vez que me ven, que ya no sé realmente si tenemos amigos que estén llegando por primera vez, los que me han dado seguimiento en este trabajo, voy a recordarles que hemos platicado a este momento, mi querido Mario Esteban Ángeles Pérez. A ver, recordemos un poquito, David, por favor, y después le sigues, José Guerrero, buenos días. No, por favorcito. Voy a recordarles que empezamos este trabajo de la legislatura casi con la primera legislatura de 1857, sí, la primera legislatura, pero el Congreso Constituyente fue desde 1856 a 1857. Los estoy ubicando a todos mis amigos, mis nuevos amigos, o quienes hayan visto por primera vez este trabajo el día de hoy. La segunda legislatura, que ya la dimos por vista, 1861 a 1863, la tercera legislatura de 1863 a 1865, y estamos en la cuarta legislatura de 1867 a 1870. El momento histórico, porque me han preguntado, a ver, ¿nos haces el comparativo de la fecha actual? ¿Qué hacen los legisladores ahora en pleno siglo XXI? ¿Y qué se hacía en aquella época? Bueno, no me voy a dirigir a todos los diputados, ni acuérdense que no teníamos Senado en 1867 al 70. Acuérdense que está culminando pues la fase imperial del Segundo Imperio de Maximiliano. Y a este periodo de 1867 se va a iniciar un periodo que se llama la República Restaurada. Quiere decir, nuevamente en este periodo, Benito Juárez vuelve a tomar el poder, el cargo, el mando, y será hasta 1877 que dure este fenómeno de la República Restaurada, en la que dos elementos, dos gentes, dos titulares del Poder Ejecutivo van a estar
aquí en la palestra del debate, que son Benito Juárez y Porfirio Díaz. Esta república restaurada, para todos ustedes, y antes de darles a conocer y a concluir al gran Protasio Tagle, que es quien tenemos a este legislador en comento, se ha llamado así la República Restaurada, ¿sabían ustedes? Porque es un periodo comprendido, ya dije, entre 1867, en que terminó el imperio de Maximiliano, para que se recuerden, para que sepan el timeline, como dicen los gringos, el tiempo o la línea del tiempo que hemos pasado, para que ubiquemos exactamente qué pasó. Ya pasó la guerra de los 3 años, la guerra de reforma, estamos restaurando la república en el que se le va a dar nuevamente efecto a la Constitución de 1857. Estamos hablando del siglo XIX y cuando daría comienzo una nueva etapa que en la historia se registrará como el Porfiriato, ya será hasta 1876. 9 años realmente son los que transcurren entre 1867 y 1876. Se sucedieron los gobiernos de Benito Juárez, primero de 1867, y va a ser hasta su muerte, que prácticamente 1872, ya estoy hablando de este segundo periodo, pero el de Sebastián Lerdo de Tejada, por supuesto, porque viene a sustituir, era el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Sebastián Lerdo de Tejada, a la muerte del presidente, es como si fuera la figura del vicepresidente, tenía que tomar el cargo Sebastián Lerdo de Tejada, y por esa circunstancia se difirió su cargo hasta 1876, que eran de 4 años, y desgraciadamente con la muerte de Juárez, pues se complica mucho. Ahí tenemos 2 planes, porque también me preguntan mis amigos, ubícanos. El plan de Ayutla pues fue anterior, ¿no? Antes, cuando se quería deponer ya y decirle hasta luego a su Alteza Serenísima, a este señor Antonio López de Santana, que nada lo calentaba más que vender la patria, ¿no? Y se fue parte de nuestro territorio, por allá en el 46 y 47, eso fue anterior. Pero el plan de la Noria quiso, pues, por supuesto, que ya no se reeligiera Juárez en el 71, y en el 76 el plan de Tuxtepec ya no quería que se reeligiera nuevamente Sebastián Lerdo de Tejada. Ahí lo tienen. Ayutla primero en las épocas de Antonio López de Santana, el de la Noria para evitar la reelección de Benito Juárez, y después en el 76 evitar la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, y el ganón, Porfirio Díaz. Ahí lo tienen, y Porfirio Díaz, bueno, pues hasta que lo corrió Madero en 1911, se pasó al final del siglo XIX y parte del siglo XX en el poder, en una dictadura, pues que tendría el extracto liberal, pero realmente fue el más conservador de todos los conservadores, porque también dijo nuevamente: vamos a perdonar todos esos improperios que cometieron en el clero, vengan para acá. Y se unió a ellos y entonces los recoge, y por eso mucha gente conservadora y católica hasta la fecha pues extraña la época del Porfiriato, porque se vio más sensato para hacer una reconciliación nacional y que tanta guerra ya no era conveniente. Vamos